¿Ya está? Vamos. Listo, entonces ya me dice que podemos continuar. Entonces creo que quedó claro que nosotros no tenemos solamente que hacerlo, sino tenemos que hacerlo. Es nuestro deber insulinizar a nuestro paciente porque el beneficio es tremendo y lo vamos a ver a largo plazo. Ya está. Entonces, ¿cuándo tenemos que insulinizar? ¿Va a ser el último recurso que vamos a usar con nuestros pacientes? Pues no, ¿no es cierto? No va a ser el último recurso y no tenemos que vender eso porque es un mal marketing para la insulina, que vemos que es bastante beneficiosa. No presentemos a la insulina a nuestros pacientes como un cuco, ¿no? Sino presentémosla como una alternativa a tratamiento y es una alternativa que en algunos pacientes va a ser la más óptima. Entonces, puse esto porque me causaba gracia. Esta es la cara en realidad que ponen los pacientes cuando les hablamos de la insulina, ¿no? Y de que tienen altas probabilidades de usarla o que la tienen que usar. Pues es nuestra tarea cambiarles la cara y que acepten, ¿no? Puse nuevamente esta lámina para recordar los beneficios que tenemos al disminuir la hemoglobina glicosilada. Y si la pongo es por algo, chicos, de repente es pregunta de examen, ¿no? Entonces, ¿cuándo requiere nuestro paciente, y a eso va la respuesta de tu pregunta, de forma transitoria el uso de insulina, ¿no? ¿Cuándo el uso de insulina en un paciente diabético va a ser transitorio? Entonces, usualmente es cuando tenemos descompensaciones agudas, ¿no? Entonces, sobre todo severas, un estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética, de repente el paciente sale de este estado y puede salir con antidiabéticos orales. Pacientes con infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, alteraciones gastrointestinales agudas, politraumatismos, infecciones, quemaduras y embarazo. También entraría aquí, esto es en cuanto a las enfermedades agudas, ¿no? También podrían entrar pacientes bien controlados que vemos que podría valorarse pasar a A2 nuevamente, pero va a ser el menos de las veces. Usualmente un paciente que hemos empezado insulina con criterio, pocos son los que regresan a antidiabéticos orales, para ser sinceros. Si me preguntan de un estudio que haya valorado, de verdad no lo he encontrado. Si alguien sabe por ahí algo de eso, pues genial, me lo pasa para seguir todos. Esto es un intercambio de ideas, ¿no? Entonces todos nos documentamos y genial. Entonces, con respecto a la evolución de la diabetes, habíamos visto, ¿no? De que esta pérdida de células beta, para los que han llegado recién, va a ser progresiva. Si empezamos aquí, miren cómo terminamos a lo largo de los años y que este deterioro se valora que es desde 10 años antes de lo que hemos hecho el diagnóstico. Entonces, manos a la obra. Entonces, esta insulinoterapia, doctora, va a ser permanente para toda mi vida. A veces en algunos pacientes me dan ganas de decirles sí, no, y lo he hecho, pero les digo, bueno, lo veremos, ¿no? Veremos con el tiempo, depende que usted haga cambios en sus estilos de vida, tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, tiene que cambiar su dieta, no todo es el tratamiento, pero está en sus manos. Y luego ya con el tiempo el mismo paciente ya se va acostumbrando a la insulina, ya ni les va a preguntar. La cosa es que lo convenzan para que inicie. Entonces, nadie va a iniciar si le dicen, doctor, ¿voy a usar insulina? Ya te he dicho que sí, pues ahí está tu receta y recoge, ¿no? Mucho tiene que ver el trato y la empatía médico-paciente, chicos. No nos olvidemos que somos médicos. Si el paciente vendría con una receta, pondría sus valores en una máquina y le da clic a imprimir, ¿no? Pero no olvidemos eso. Muy bien, entonces, ¿cuándo la insulinoterapia probablemente va a ser permanente? Cuando el paciente no logra la meta. Ya hemos hablado acerca de metas bastante, ¿no es cierto? Bueno, siempre van a ver este número, el 7, pero en las otras ponencias, y lo vuelvo a repetir para que no hayan dudas, de que esta meta es variable según la esperanza de vida del paciente o las comorbilidades asociadas. Entonces, no logra la meta, hemoglobina glicosilada menos de 7, a pesar de terapia combinada con A2 y obviamente a las dosis plenas, ¿no? O sea, mi paciente está con una metformina 1 año y no controla.
Ahí hay dos errores. Primero, que es una dosis muy pequeña, y segundo, el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar al cuánto tiempo dijimos. ¿Al cuánto tiempo teníamos que evaluar si nuestro paciente está respondiendo? De repente empezamos metformina, ¿y al cuánto tiempo lo evaluamos? 2 a 3 meses, no al año, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más? Vemos que el paciente tiene una pérdida de peso y una hiperglicemia sostenida. Esta pérdida de peso básicamente es porque el paciente pues tiene una alteración metabólica por todos lados, y lo que el paciente está haciendo es un catabolismo, y por eso lo vamos a ver. O es un paciente emaciado, le tomamos una glicosilada y está en más de 12 a veces. ¿Qué más? En pacientes que tengan enfermedades crónicas concomitantes. Hemos hablado ya de la enfermedad renal crónica, ¿no? Un paciente con un filtrado glomerular de 25, ¿podría usar metformina? No, ¿no? Llévense eso también. ¿Cuál es el punto de corte que establece la ADA para el uso de metformina? ¿Hasta cuánto podríamos usar? ¿Cómo? 30. Recuerden eso. Si nuestro paciente tiene un filtrado glomerular menor de 30, no podemos usar metformina, ¿sí? Entonces, ¿en qué otro tipo de enfermedades crónicas? La insuficiencia hepática, artritis reumatoide, lupus y todas las otras que puedan venir encima. Y cuando el paciente tenga contraindicación para el uso de antidiabéticos orales, ¿no es cierto? Entonces, cuando su paciente la próxima vez les pregunte, ya doctor, muy bien, me voy a pinchar, voy a usar la insulina, pero ¿cuánto tiempo la voy a usar? Entonces, muérranse la lengua y traten de mostrar su mejor sonrisa y decirle, veremos, pero ustedes ya saben que lo más probable es que sea una insulinoterapia permanente. Entonces, en este estudio de Lancet 2008, lo que se muestra es el efecto de la insulinoterapia intensiva sobre la función de las células beta, su estabilización básicamente, y el control glicémico en pacientes con un reciente diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, acá el azulito, no sé si se distingue el color de lejos, son los pacientes que usan bomba de insulina. Aquí vemos los pacientes que utilizan inyecciones múltiples, y aquí los pacientes que usan antidiabéticos orales. Eso también responde a una de las preguntas que hubo por ahí, ¿no? ¿Qué pasa si mi paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 10 y le empiezo antidiabéticos orales, pero digamos el doctor pues no tiene a la mano otra cosa? ¿Qué le queda? Pero si tenemos a la mano insulina y preferimos darle solo antidiabéticos orales, pues miren la comparación. Vemos que la recuperación de las células beta en los pacientes que usaron en este estudio bomba de insulina del 80, esto ustedes saben que debería ser progresivo y debería llegar acá, pues llegó a recuperarse esa función en un 51%. Gracias a Dios son pocos los que requieren tanta insulina, ¿no? En los pacientes con inyecciones múltiples de insulina, miren cómo logró recuperarse en un 44%. Y los pacientes que usaron antidiabéticos orales, ¿en cuánto lograron recuperar? 26%. Un 26% a 44% es bastante la diferencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos con las herramientas de insulina en nuestro centro y tenemos un paciente que cumple criterios para empezar insulina, ¿por qué negarle este beneficio? Él puede mejorar si nosotros tomamos también las decisiones adecuadas. Entonces, a eso se llama la inercia, ¿no? No seamos inertes al cambio, y si tenemos insulina y podemos usarla, pues démosle al paciente. ¿Tiene criterios? Pues, ¿por qué? Porque este paciente va a lograr una recuperación y estabilización de la célula beta, y a largo plazo hemos visto que esto va a mejorar las enfermedades macrovasculares, microvasculares asociadas a la diabetes. Entonces, finalmente, lo que ya estamos entrando digamos, al meollo de todas las ponencias del día, ¿cuáles son estos criterios de insulinización? Cuando tenemos un paciente con una hiperglicemia sostenida de más de 300, o cuando tenemos de repente un paciente no con 300, pero que tenga síntomas catabólicos, ¿no? Que tiene poliuria, polifagia, baja de peso. Entonces, este paciente cumple criterios.
que tenga una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10 en el último ADA 2017, es criterio para empezar insulina. Entonces, cuando el paciente hemos estado con él con terapia oral combinada y esta falla. Entonces, terapia oral combinada fallida, criterio de insulinización. Pero ¿cuántos años vamos a esperar? Ninguno, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para ver que el paciente tiene una terapia oral combinada fallida? ¿1 año? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿O ninguna de las anteriores? Entre 2 a 3 meses, recuerden. No vamos a esperar que el paciente siga estando expuesto a una glucotoxicidad, una lipotoxicidad tanto tiempo. Antes éramos, digamos, más conservadores con el uso de insulina, pero ahora los estudios nos voltean la mirada a ser más agresivos en el tratamiento y sobre todo con pacientes jóvenes. Muy bien, si la hemoglobina glicosilada es mayor o igual de 9, tenemos que valorar la terapia combinada, como lo habíamos visto en la primera ponencia, que nos decían de que podríamos de repente asociar metformina con insulina, ¿no? Entonces, en pacientes con valores mayor o igual a 9. Y si tiene enfermedades intercurrentes, por ejemplo, una nefropatía, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, un paciente con nefropatía, con un filtrado glomerular menos de 30, no vamos a poder usar A2. ¿Qué vamos a usar? Insulina. Entonces, eso entra dentro de los criterios. Ahí ahora sí se ve. Entonces, este algoritmo es sacado de uno de los protocolos que tenemos en el centro, en ambos complejos, que los hemos trabajado en conjuntos con respecto al manejo de la insulina de los pacientes diabéticos en atención primaria. Entonces, el paciente, nosotros primero tenemos que lograr que el paciente acepte la enfermedad y hagamos una intervención sobre estilos de vida. Dieta y ejercicios es lo básico. Y le vamos a agregar ya sea antidiabéticos orales o insulina. Entonces, ¿cuándo le doy cuál, no? ¿Cómo sé con cuál empezar en tal caso? Entonces, nos va a ayudar siempre la hemoglobina glicosilada. Volvemos a repetir, acá estamos mostrando cómo deben hacerse las cosas. Y ya, bueno, en nuestra realidad tendremos que ir viendo a qué echamos mano para poder tratar de acercarnos a lo óptimo, ¿no? Si el paciente tiene una hemoglobina glicosilada entre 7 y 8.5, podríamos empezar con la monoterapia, ¿no? Que sería la metformina. Doctora, ¿y a qué dosis? Eso lo vamos a valorar. Si el paciente tiene de repente una glicosilada de 7, pues podríamos ver con una cómo va y hacer un control de glicemia, ¿no? Con su glucómetro, con enfermería, o el paciente de repente tiene su glucómetro para ver cómo nos va con una. Porque esto es un tratamiento, como dijeron por allí, dinámico. No es que le vamos a dar metformina una para siempre y punto. Podemos ir variando las dosis según cómo el paciente vaya. Entonces, de 7 a 8.5, pensamos en monoterapia. ¿Quién era la vedette? La metformina. No alcance de meta en cuánto tiempo, 2 a 3 meses con dosis máxima. Claro, en 2 a 3 meses, si está con una sola metformina y no llegó a la dosis, pues tampoco, ¿no? Yo tengo que ir viendo en el tiempo de ir subiéndole la dosis progresivamente. A tal caso de que si a los 3 meses con una dosis máxima de metformina el paciente no ha logrado llegar a una meta de hemoglobina glicosilada, pues paso al siguiente escalón, que sería la terapia combinada. ¿Quiénes más usarían o estaríamos pensando en iniciar terapia combinada? En pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor a 8.5. Entonces, para ordenarnos, pacientes con glicosilada de 7 a 8.5, monoterapia. Pacientes con una glicosilada mayor de 8.5, terapia combinada. Si fallan los primeros a la monoterapia, pasaremos ¿a dónde? A la terapia combinada. Y esta terapia combinada, pisando tierra, nosotros que tenemos metformina y glibenclamida, o algunos también tenemos glimepirida, pues le daremos asociado. Y inclusive, en algunos casos podríamos asociar la metformina y la insulina en este grupo de pacientes. No alcanzamos la meta nuevamente en 2 a 3 meses, entonces ahí ya usamos plenamente insulina.
¿no? Entonces, otra vez un review de 7 a 8.5, monoterapia. Más de 8.5, terapia combinada. No mejora este grupo, pasa a terapia combinada. Volvemos a evaluar. ¿En cuánto tiempo? En 2 a 3 meses, ¿no es cierto? No en un año. En 2 a 3 meses, el paciente no mejoró a la terapia combinada, piña, pasa a insulina. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la hemoglobina glicosilada más de 10? Criterio de insulinización de entrada. ¿Ya? Ya hemos visto los beneficios de la insulina, entonces nosotros, si tenemos este paciente, tenemos que empezar sí o sí con insulina. No, doctora, deme una oportunidad, yo le prometo que voy a hacer dieta y voy a tomar mis pastillas. No, señor, entiéndalo, ya fue, perdió su oportunidad. Tenemos que empezar insulina. Pero doctora, deme un mes de chance, no. ¿Por qué? Porque acaso, y ahí he visto, y le piden hemoglobina glicosilada dentro de un mes. ¿No sirve? No, ¿no? Entonces no caigan, no pisen el palito de los pacientes. Entonces, hemoglobina glicosilada más de 10. ¿Qué más? Glucosa, lo que vimos, ¿no? Son los criterios de insulinización. Más de 300, o que tenga hiperglicemia sintomática, los síntomas catabólicos, que tengan descompensaciones. Ojo, también estos pacientes no se guíen tanto también por el algoritmo, siempre su clínica. De repente es un debut y está haciendo cetoacidosis, no siempre viendo su clínica. Yo les estoy hablando de un paciente hemodinámicamente estable, que está en su consulta sentadito, esperando que les den otra oportunidad para seguir con antidiabéticos orales. No les estoy hablando del paciente que llega a la emergencia con una glicemia de 300, chocado, etcétera, ¿no? Tenemos que valorar esos escenarios. Estamos hablando de pacientes estables. Entonces, este paciente pasa a insulinización, asociado o no a metformina, porque sí podemos hacer esta asociación. Seguro por ahí me van a decir, doctora, yo he visto que muchos endocrinólogos asocian la insulina a glibenclamida. Pues existen ya ensayos que se están haciendo, pero nosotros no somos endocrinólogos y no vamos a seguir ensayando. Vayamos con lo que está estipulado en las guías y veremos qué nos dicen luego. Pero por el momento lo que está aprobado 100% es la asociación de insulina con metformina. No hagamos ensayos con los pacientes porque lo hemos visto en otra práctica de repente y no lo tenemos afianzado al 100% con la evidencia, ¿sí? Entonces, tenemos este paciente, pasa con asociación. ¿Y qué puede pasar? Lo peor que nos puede pasar, ya, lo tenemos bonito, lo hemos convencido de que inicie insulina a ambos grupos y no mejora el paciente. Entonces acá, por ejemplo, ven, insulinoterapia intensiva, que usemos insulina NPH más insulina R en bolos. Esa es otra opción, pero hoy día no quiero que digamos nos convirtamos en unos expertos. Con que nosotros sepamos manejar nuestro esquema basal es bastante. Existen, y lo vamos a ver en la otra ponencia, varios esquemas para empezar a insulinizar a un paciente. Entonces, el que todos tenemos que aprender hoy día es el básico. Criterios de insulinización. Empezamos insulina y vamos a empezar con las insulinas que nos pueden dar, digamos, un control basal, que va a ser continuo durante todo el día. Y entre ellas tenemos, lo vamos a ver en la próxima ponencia, la NPH y la glargina, ¿no? De las más conocidas. A veces tenemos, bueno, en la práctica privada tienen otras, ¿no? La de Temir, etcétera. Pero básicamente nos vamos a centrar en la NPH, menos costosa, un tiempo de vida media de 12 horas, 12, 18 horas, algunas literaturas, y si el paciente no mejora, les había dicho, doctora, mire, este paciente está con su glicemia basal en la meta, 130, todos los días, 128, 131, y su glicosilada nos sale en 8.5, tiene 35 años. ¿Qué podría estar pasando en ese paciente? Pues ahí tenemos que mirar los picos que este paciente podría estar haciéndonos cuando come, con la ingesta. Entonces, el paciente come y ahí se nos malogró todo nuestro esquema bonito que teníamos. La insulina basal nos va a cubrir la glicemia de ayuno, con la que va a despertar, todo bien.
pero los picos que el paciente va a presentar durante la ingesta no se van a poder controlar. Entonces, estos pacientes que ustedes tengan metas de glicemia en ayunas, ¿ok?, y que no tengan una hemoglobina glicosilada óptima, sospechen de que este paciente está haciéndonos picos postprandiales y que tenemos que manejarlos. Es por ello que ahí vamos a usar los bolos de insulina. Y esos bolos no se hacen con la insulina NPH, porque la insulina NPH tiene un tiempo de acción prolongado, sino lo tenemos que usar con una insulina de acción corta, que sea para bajar ese piquito nomás, ¿no es cierto? Y tenemos a nuestra mano, la más frecuente que tenemos en todos nuestros centros, la insulina cristalina o insulina R. Entonces, por eso es que vamos a ver a veces pacientes, y no se asusten, que usan insulina NPH más insulina R, ¿no? O insulina cristalina. Entonces, estos pacientes es porque hacen picos postprandiales. Entonces, si ya con todo eso, si nosotros sabemos manejar la insulinoterapia basal con bolos y no mejora, ya pasa al endocrinólogo, ¿no? Ya, pues ya quedamos, le ponemos una bomba de infusión. Pero si no sabemos, o sea, el techo asistencial tienen que marcar sus guías, sus protocolos dentro de sus servicios. Si ustedes con insulinoterapia basal no lo controlan y bueno, no les permiten o han acordado no usar bolos en su servicio, pasaría al endocrinólogo. Entonces el techo lo marcamos nosotros, ¿no? Hasta donde demos. Si con la insulina basal no mejora, pues bueno, sigamos. Entonces, a la pregunta nuevamente, ¿esta insulinoterapia va a ser temporal o permanente? Va a ser temporal si el paciente usualmente tiene un diagnóstico reciente. A esto va lo que es la memoria metabólica. Hay estudios que dicen que si nosotros somos agresivos desde el comienzo del tratamiento en bajar la glucosa, el paciente a largo plazo, estamos hablando en 15 años, va a presentar menos complicaciones que el paciente que logró lo mismo pero con antidiabéticos orales. Y lo hemos visto en una lámina anterior. ¿Por qué se debió a esto? ¿Por qué? Porque la insulina mejora, hemos visto en esta de acá, a ver, vamos a retroceder, acá. La insulina mejora ¿qué? Más las células, la estabilización de las células beta, mucho mejor de lo que lo hacen los antidiabéticos orales. Entonces, de repente podemos llegar a la meta, como el caso del paciente que nos comentó el doctor. Pero, a largo plazo, en 15 años, ¿quién va a estar, digamos, con menos complicaciones? ¿El que usó insulina o el que usó antidiabéticos orales? El que usó insulina. Y a eso le llamamos la memoria metabólica. Entonces, la memoria metabólica es algo que está en boga y que por eso ahora no somos tan conservadores con el uso de insulina. Entonces, la insulina definitivamente no es el último recurso. De repente, hasta en un futuro va a tener que ser el primer recurso según cómo vayan los estudios. Pero también es un llamado a nosotros a investigar. Y en el Perú, ¿cómo estamos? La mayoría de datos que tenemos son solamente del ENDES, el PeruDiab que hizo el estudio después. No tenemos más. Entonces, tendríamos que trabajar también en ello para poder nosotros cambiar, ¿no? ¿Quién más? Paciente que no tenga comorbilidades. De repente es un paciente joven que no tiene más nada que la diabetes. La está logrando controlar y le podemos suspender en algún momento la insulina y pasar a antidiabéticos orales. Pacientes, por ejemplo, y esto es frecuente en nuestro Perú, con tuberculosis, lamentablemente ya tienen que usar insulina, termina su tratamiento, se cura la tuberculosis, regresa con nosotros, antidiabéticos orales. También podría ser una causa de insulinoterapia transitoria. Y las gestantes, ¿no es cierto? ¿Y en quiénes vamos a sospechar, a pensar de que esta insulinoterapia va a ser permanente? En pacientes que tengan un tiempo prolongado de la enfermedad. Esos pacientes que piden otra oportunidad es porque ya tienen bastante tiempo con la diabetes y que están con muchos mitos con respecto a la insulina, ¿no? Mi vecina me ha contado que fulanito usó insulina y le cortaron la pierna y se quedó ciego. Y todo lo que dicen en la consulta es increíble, ¿no? Pero no pisemos el palito.
Entonces, doctor, entonces me promete que el otro mes me cambia a mi metformina. No le vamos a mentir, ¿no? Sonrían nada más. ¿Y qué más? Entonces, el paciente que va a estar insulinoterapia permanente, ¿en quiénes más vamos a plantearlo? En los que fallaron ya la medicación oral. Entonces, lo que yo les explico a mis pacientes, pero ya hemos estado con glibenclamida y con su metformina a dosis plena. Está tomando 3 de cada una, les decimos así, ¿no? Y no mejoras, mi amor. Ya no te puedo subir a 4, pero deme otrita, con eso seguro que la hago, ¿no? Entonces es meterles en el chip que no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque esas células betas ya no responden. Entonces ya hubo un daño muy grande, ya disminuyó la masa celular beta y no va a haber un cambio. Entonces, si ustedes no se convencen de eso, van a ser convencidos por el paciente, ¿no? Entonces, no, simplemente hubo falla en la medicación oral, no hay más nada, tenemos que pasar a insulina. Y también en pacientes que tienen complicaciones crónicas, ¿no? La diabetes usualmente va de la mano también con hipertensión, tenemos que ir viendo cómo va esa hipertensión, vamos a ver las nefropatías, pacientes también que hacen hígado graso y van progresando lamentablemente hacia una cirrosis, etcétera. Son muchos factores que debemos evaluar para valorar el uso temporal. Pero el uso temporal son los mínimos en realidad, ¿eh? Y tendríamos que valorar también en qué pacientes vale la pena iniciar insulina con respecto a la llamada memoria metabólica. Entonces, ¿qué trabas encontramos nosotros para empezar la insulina? Los mitos, ¿no? Lo que veníamos conversando. Que mi vecino, que el verdulero, que no sé quién me dijo que me voy a quedar ciego, que me van a cortar la pierna, que me voy a ir a diálisis. Y explicarle al paciente, ¿no? Que antes de repente no había una conducta de prevención ni de los pacientes ni de los médicos, y cuando ya empezaba la insulina era porque en realidad ya era tarde, ¿no? Y ya el paciente ya tenía todas las complicaciones encima y coincidió que use la insulina con que tenga una amputación, ¿no? Entonces, tenemos que hablar con el paciente. ¿Qué otra traba encontramos? Que muchos piensan que este es el último recurso. No es nuestro último recurso, ¿verdad? Ya creo que nos hemos convencido de ello, viendo todos los beneficios que nos puede causar el uso de insulina, que puede causar en nuestro paciente, y el impacto a largo plazo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Las ideas del paciente. Son las trabas que nos pueden costar casi el 100% de la consulta, conversando con el paciente, tratando de convencerlo y de ahí enseñarle, ¿no? Entonces, el paciente tiene miedo al dolor. No, doctor, pero eso duele. Cuando yo empecé a estos talleres de insulinoterapia, etcétera, me acuerdo que en un taller nos hicieron colocar la insulina nosotros mismos para sentir lo que hacía el paciente. Y quien nos enseñaba nos refería que ella hacía lo mismo en su consulta. Bueno, yo no lo he hecho en realidad. Pero en mi consulta ella dijo, sí, ya, ese es el último recurso que uso. Ya cuando los pacientes ven que yo me pincho, dicen, ya, doctora, yo también me voy a pinchar. Bueno, se los dejo a su decisión, pero yo no lo hago. Y en realidad el dolor que se siente, porque lo sentimos y lo que nos aplicábamos era cloruro, es mínimo, ¿eh? Es mínimo, pero sí duele un poquito, pero no es tanto como un intramuscular, como le digo a mis pacientes. Es cuestión de que con el tiempo ya pues se van acostumbrando y van viendo que van mejorando. Y hay otras opciones que de repente los pacientes que tienen que son más pudientes podrían usar los lápices. Con eso sí no duele nada, ¿no? Los bolis. Entonces, ¿qué más? Percepción de empeoramiento de la enfermedad. Señora, va a usar insulina. Mar de lágrimas. ¿Por qué? Me voy a morir, que no sé cuánto, tan mal estoy. No, señora, ha pasado eso, el otro, ¿no? Y lo otro, y que créanme que no es la menor de las veces, hay una indiferencia de parte del médico, ¿no? A veces el médico dice, bueno, pues ya no quiere, ya, no se preocupe, yo estoy apurado, ¿no? Y le jala la receta tan igual como la vez anterior. Entonces, somos médicos, ¿no? No olvidemos nuestro juramento hipocrático y bueno, ya, si ustedes hicieron en realidad el intento, porque todavía ese médico pone en la historia, se explica al paciente de
beneficios y complicaciones de no usar insulina. Paciente no desea y no le digo nada. Entonces, conversemos con nuestro paciente. Ellos confían en nosotros, si no, no vendrían a nuestra consulta. Y está en nuestras manos el cambiarles el chip. Bueno, y de esa ponencia, ahí hemos terminado antes de pasar ya a lo que todos queremos, que es el uso de unidades. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, por ahí está el micro, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Doctora, disculpe, ¿hay alguna contraindicación para usar insulina? Ya, mira, después vamos a hablar, por ejemplo, los efectos adversos de la insulina. Y dentro de los más frecuentes están las lipodistrofias, ¿no? Entonces, básicamente eso se maneja migrando el lugar de insulinización, ¿no? Entonces, ahora, pocos reportan, digamos, una reacción adversa que sea de tal modo de que tengamos que suspenderla. Pero lo principal es la hipoglicemia y tendríamos que evaluar todo eso con el paciente, ¿no? Cuando empezamos insulina con un paciente y viene a nuestro control, no solamente tenemos que fijarnos en la glucosa, sino preguntarle al paciente por síntomas de hipoglicemia. ¿Se siente cansado? ¿Se ha sentido cansado? ¿Se ha quedado dormido? ¿Se siente débil? ¿Sudoración fría? Y si todo eso es no, pues sigamos para adelante, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Usted puso en caso de tuberculosis, en pacientes diabéticos, usa insulina en ese lapso de tiempo. Mi pregunta iba, si es un paciente con prediabetes, pero tiene antecedentes familiares de diabetes, es obeso, pero es prediabetes. Mi pregunta es, ¿que continúe con los antidiabéticos orales? Ahí es diferente, ¿no? Porque ya hablar de tuberculosis también tenemos que meternos un poquito en los RAFA, ¿no? Y las principales RAFA que tenemos en pacientes con tuberculosis son hepáticos. Entonces, tendríamos que ahí valorar el uso de estilos de vida y usualmente los pacientes con tuberculosis están metidos al 100% en su enfermedad y logran cambiar. Entonces, no, pues nada, no, suspendes la metformina y sigues de cerca al paciente. Y estos pacientes ya están en un programa especial, ¿no? Entonces, en nuestra consulta como que no vamos a tener de repente el mismo contacto que antes. No sé si tienen alguna otra pregunta. Doctora, buenos días. Por ejemplo, también con respecto, ¿no?, al uso transitorio de la insulina, en caso de la gestante, ¿no?, una paciente diabética que sale gestando, ¿no? Dijo que el uso de la insulina va a ser en todo su tiempo de embarazo, su etapa de embarazo. Claro. Tenemos, agradezco la pregunta porque también tenemos que quedar claro que nosotros no vamos a ver gestantes